En este mundo, donde ser aventurero significa convertirse en una persona capaz de derrotar demonios, además de completar mazmorras, también significa tener la posibilidad de convertirse en un héroe. Nuestro prota, llamado Ark, llegaba al gremio de aventureros de Voltana con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Cuando Ark entra al gremio, se emociona al saber que es muy grande el lugar, le comenta a su amiga, llamada Lynn, que pronto los evaluarán y se pregunta sobre lo que pasará después. Por su parte, su amiga le pregunta el por qué está tan nervioso, pero el prota le comenta que solo piensa en qué tipo de habilidad podría obtener. Ella lo miraba muy coqueta, pero el joven solo trataba de desviarle la mirada. Claramente se nota que Ark tiene sentimientos románticos por ella. En ese momento, nos revelan que Lynn es la amiga de la infancia de nuestro prota, además de tener el mismo sueño de convertirse en aventureros. También se dice que no sabe desde qué momento empezó a verla de una manera diferente y, mientras espera su llamado por el gremio, añade que espera poder convertirse en aventurero, ahorrar algo de dinero y, posteriormente, comprar un anillo y confesarle su amor. Es, prácticamente lo que tiene pensado. Pero, en ese momento, la encargada de las evaluaciones llama al siguiente y, el prota le dice a Lynn que ella vaya primero, pues estaba muy nerviosa. Así que Ark, para calmarla, empieza a bromear con ella sobre si le toca una habilidad mediocre, él le cubrirá la espalda, algo que ella no entendía muy bien, pero, así y todo, decidió ir primero a recibir su habilidad. Unos segundos más tarde, y después de recibir su don, la encargada se sorprende y le hace saber a Lynn que ella tiene una habilidad de tipo héroe, añadiéndole muchas más características elevadas de nivel y algunas otras habilidades y bendiciones añadidas, como magia sagrada, sacerdotisa y la bendición de la diosa. Todo esto no se lo creía Lynn, pero las demás personas que estaban ahí y que también escucharon, estaban completamente sorprendidas. Incluso, algunos empezaron a invitarla a sus grupos y otros empezaron a felicitarla por tan poderosas capacidades. La joven, por su parte y algo avergonzada, agradeció y regresó al lado de Ark. Nuestro prota, por su parte, también la felicitó, estaba sorprendido al saber que ella ahora era una sacerdotisa, todo era asombroso. Pero Lynn lo interrumpe y le dice que espera que nuestro prota sea de clase espadachín o, incluso un paladín. Ark solo esperaba que así fuera, así que, un segundo después, fue el turno de él. Se despide de ella, y Lynn lo alienta a hacer su mejor esfuerzo, algo que el joven confirma. En ese momento, nuestro prota llega al lugar del registro y, después de hacerlo, la empleada le pide que ponga su mano sobre la bola de cristal y espere, algo que Ark acepta. En ese instante, las demás personas también hablan de él, afirmando que es amigo de Lynn y que esperan que nuestro prota seguramente también reciba una habilidad extraña, creen que eso sería interesante. Pero, para el prota, que seguía esperando, solo quería poder tener una habilidad con la capacidad de poder proteger a su amiga. Y así, después de unos segundos de espera, fue revelada su habilidad. En ese momento, la empleada se aguanta la risa y el prota, al notar su gesto, le pregunta sobre lo que pasa. Ella le pide disculpas y le revela, entre burlas, que su habilidad es una llamada magia de muerte instantánea y que su límite es el nivel 1. Todas las personas que escucharon empezaron a burlarse, pues algunas nunca la habían escuchado y otras se mofaban pues no podía pasar del nivel 1, pensaban que era completamente inútil. Lynn, por su parte algo preocupada, corrió hacia el prota y le pidió que se marcharan de ese lugar. Pero, mientras se empezaban a retirar, Ark pensaba que tenía una habilidad de nivel límite muy bajo, creía que estaba en un sueño y empezaba a entrar en pánico. Unos minutos después, y sentados en otro lugar, Lynn estaba preocupada pero también estaba en silencio, sin decir una palabra. Pero, justo cuando iba a hablar, fue interrumpida por unas personas que llegaron a buscarla, un hombre y 3 mujeres. Lynn, al verlos, se sorprende pero también les pregunta sus identidades. El tipo le dice que se llama Alan y le añade que es el líder de un grupo de aventureros de rango S, palabras que sorprendieron a Ark. Este tipo le sigue hablando y rápidamente le pregunta a Lynn por si le gustaría unirse a su grupo, algo que la tomó por sorpresa, realmente no se lo esperaba.
Pero las personas que estaban en ese lugar reconocieron a ese grupo y empezaron a susurrar sus identidades. Además de ser un grupo de rango S, también son monstruos muy fuertes, que solo reciben misiones acordes a su nivel. Además de siempre tener hermosas chicas, prácticamente es un grupo invencible. Ark, al escuchar esto, empezaba de nuevo a entrar en pánico, algo lo inquietaba. Pero, en ese momento, Lynn habla y le pregunta el por qué ella, pues solo es una aventurera de nivel 1. El petardo de Alan le dice que eso no es ningún problema, pues si se une a ellos entonces le ayudarán a subir rápidamente, pues le enseñarán a usar todo ese talento. Ark pensaba y se juraba que su amiga se iba a negar, pero, al verle la cara a Lynn, la vio conflictuada, se preguntaba el por qué no podía decir que no, o acaso lo iba a abandonar. Así que, en ese momento, tuvo un recuerdo de ellos dos siendo infantes, uno donde ella le aseguraba que estaría con nuestro prota y se convertirían en héroes juntos. Pero el grito rápido de Lynn lo sacó de ese recuerdo, ella le gritaba al héroe que quería unirse a ese grupo. Esto enfrió por completo a Ark, pues no se lo esperaba. Por su parte, Alan le agradecía a ella y le decía que la siguiera, pues iban a buscarle el mejor equipo posible. En ese momento, el prota quiso detenerla, pero Alan lo toma de la mano y le pregunta sobre quién es. Ark le pregunta a Lynn sobre lo que está haciendo, pero ella no responde, así que el pendejo se le adelanta y le dice que entiende la situación, pero que un ser inútil no puede pertenecer a ese mundo de héroes. Así que le pide disculpas, pero le dice que no puede acompañarlos, pues solo los más fuertes y con mejores habilidades pueden seguirlos. Lynn no decía nada, estaba en completo silencio. Así que, antes de irse, el héroe le pide a Ark que lo mejor es que se aleje de ella y, un segundo después, se van y le cierran la puerta en la cara, dejándolo en un estado lamentable. Por su parte, las personas que estaban en ese lugar solo se burlaban de nuestro prota, pero Ark no quería rendirse, sabía que no podía dejarla ir, pues así tuviera esa habilidad, sabía que ellos dos tenían una promesa. Pero, justo cuando sale rápidamente de ese lugar, se estrelló de frente con otro grupo de aventureros. El líder de ese grupo empieza a decirle groserías y, los demás también empiezan a menospreciarlo, querían desvivir a nuestro prota, pero Ark estaba lleno de miedo. Este era el famoso grupo Balzark, un famoso grupo también de rango S. Las personas del gremio solo se preguntaban el por qué ese grupo estaba en esa ciudad y, también el grupo de Alan, algo raro había ahí que no sabían. Pero, en ese momento, Ark vio una oportunidad de huir y, al notar que se les iba, ese grupo lo dejó ir, sabían que no valía la pena ensuciarse las manos. Unos minutos más tarde, y después de correr un poco, Ark solo recordaba lleno de miedo cómo lo trataron, algo que lo hizo sentir más mal, así que corrió y se fue directo al bosque. Un rato después, cuando Ark descansaba debajo de un árbol, pensaba en todo lo que le había pasado, además de decirse que no pudo detener a Lynn. No sabía qué sería de él de ahora en adelante, además pensaba que esa habilidad suya no tenía ningún valor y, que ahora no tenía un lugar ahí para quedarse. Pero, en ese instante, algo le saltó de detrás de unos arbustos y Ark, al notarlo, se dio cuenta de que era un monstruo de nivel bajo, algo que lo asustó. Rápidamente quiso intentar usar su habilidad, además de pensar que esa habilidad, como los demás habían dicho que era inútil, solo quería saber si era más débil que un Slime. Así que se la lanzó, pero, al notar que salieron algunas calaveras e impactaron al Slime, se dio cuenta de que no le hizo nada. Ark estaba desanimado, pues había fracasado, pero no se rindió. Quiso intentarlo de nuevo, pero esta habilidad de nuevo fracasó. Esto lo hizo sentir peor a Ark, quien se decía que, además de sentirse un fracasado, físicamente también se sentía mal, pues la habilidad le consumía su poco poder mágico. En ese momento, Ark entendió entre risas de locura que realmente había recibido una habilidad totalmente inútil. Después de llorar y reír como un loco, empieza a recordar las palabras de Lynn, esas donde ella le decía que siempre estarían juntos después de convertirse en aventureros. Estas palabras golpeaban la mente de Ark, algo que también lo hacía recordar cada momento con ella, hasta llegar al punto donde ella lo abandonó.
Esto hizo que Ark empezara a llorar y a pedir disculpas, pues no logró cumplir su promesa. Unos minutos más tarde, y después de recuperarse un poco, Ark pensaba que ya había sido suficiente y se preguntaba si lo mejor era regresar a su aldea. Se le estaba haciendo tarde y, mientras jugaba con el Slime, se decía que lo mejor sería que regresara, pero en ese momento fue interrumpido por algo que lo sorprendió. Ark, al levantar la vista, se da cuenta de que es un oso a quien tiene al frente. Este monstruo no lo dejó ni reaccionar y, rápidamente ataca a nuestro prota. Pero el joven, como por arte de magia, logra esquivar de casualidad. En ese instante, Ark reconoce al animal. Este era un oso asesino, un monstruo que se recomienda para aventureros de rangos superiores al C, algo que nuestro prota no era. Solo se preguntaba el por qué ese monstruo estaba en ese lugar tan cerca de la ciudad. Creía que ya no había nada que hacer para él, pero Ark no perdía la esperanza y, mientras esquivaba, buscaba la forma de escapar. Pero, en ese momento, el oso logró golpear a Ark y mandarlo lejos. Muy herido, se preguntaba por qué tenía que ser un nivel 1 tan débil, definitivamente sabía que iba a caer en ese lugar. Además, se añadía que su amiga lo abandonó y fue humillado, realmente pensaba que era el más débil de todos, finalmente lo entendía. Pero también se decía que no estaba de acuerdo con ser el único que se iría con San Pedro ese día, no quería irse y tampoco quería perecer en un lugar como ese, sin siquiera haber empezado su vida como aventurero. Así que, mientras el oso le lanzaba un último ataque, Ark decidió intentar de nuevo activar su habilidad con el monstruo, algo que, sorpresivamente, funcionó. El oso cayó como pepa de aguacate desvivido con mucha facilidad. Esto claramente sorprendió a nuestro joven, quien no se lo creía, pero al menos pensaba que había sobrevivido. En ese momento, una interfaz le iluminó la cara y Ark se pregunta sobre lo que está viendo. Cuando se activa la interfaz, una voz le dice que ha mejorado su habilidad y le pide que asigne sus puntos de habilidad. Ark seguía sorprendido pero, después de entender lo que tiene al frente, decide investigar ese panel. Nuestro prota se da cuenta de que su cuerpo no sube de nivel, pero sí sus otras estadísticas, además de darse cuenta de que su habilidad de muerte instantánea sí sube de nivel, algo que lo sorprendió y se preguntaba cómo era eso posible. Así que Ark le pide al sistema que le dé más información detallada de todo. En ese momento, el joven se da cuenta de que su habilidad solo funciona cuando tiene al objetivo a corta distancia y que al estar más lejos, entonces la probabilidad de éxito es mucho más baja. Eso explica el por qué no pudo con el Slime, pues cuando lo atacó lo tenía a algunos metros de distancia. Ark, en ese instante, empieza a buscar cómo podría servir esa habilidad en un grupo, pero no le encuentra utilidad, pues para usarla, sí o sí debe estar cerca de su objetivo. Así que descarta esos pensamientos y se centra ahora en su cuerpo, pues, después de que el monstruo lo atacó, lo dejó herido, pero ahora está recuperado, algo que fue producto de su aumento de nivel en su habilidad. Entiende que, al subir, también se recupera físicamente. En ese momento, Ark entiende que, al menos por ahora, podrá tener la oportunidad de luchar incluso si su límite de nivel es 1. Nuestro prota, después de meditar, decide investigar lo de los puntos de habilidad y, después de observar en la pantalla de qué se trata, se da cuenta de que tiene 20 y que puede gastarlos comprando otras habilidades. En ese instante se da cuenta de dos disponibles, una llamada ataúd, que sirve como almacén mágico, pudiendo guardar lo que sea en él, algo que Ark entiende como muy útil, pudiendo colocar cualquier cosa en ese lugar, incluso el oso que acaba de desvivir. Así que decide comprarla y probarla y, efectivamente, después de usarla, el monstruo fue guardado en ese almacén, algo que sorprendió al joven. Así que ahora decide mirar la otra habilidad disponible. Esta, por su parte, se llamaba coleccionista de almas, que prácticamente convierte almas de rivales derrotados en otras habilidades. Algo que le interesó mucho a nuestro prota, algo que le ayudaría a mejorar demasiado y, aunque le cuesta muchos puntos, decide que es una buena inversión, así también adquiriéndola.
Después de analizar algunas cosas más en el sistema, Ark terminó gastando todos los puntos de habilidad que le habían sido otorgados por la desvivisión del oso. En ese instante, nuestro prota por fin pudo ver una salida pues, aunque todavía era débil, se aseguraba que se convertiría en el más fuerte con ese poder. Se llenó de determinación nuestro papucho. Un rato después, cuando Ark regresa al gremio, la empleada se sorprendía al ver que nuestro prota sacaba al monstruo de su almacén. Ella le pregunta sobre eso, pero Ark le decía que quería venderlo. La chica le preguntaba el cómo lo desvivió, pero nuestro prota le confirmaba que lo había hecho con su habilidad, algo que ella no creía, ni tampoco las demás personas que estaban en el gremio. Además de preguntarse el cómo Ark pudo sacar ese oso de la nada, era la primera vez que veían algo así. Pero el prota no tenía ánimos de explicar nada, así que le preguntaba a la chica por si podía venderlo en ese lugar. Ella le decía que sí, pero en ese instante unas personas entraron al gremio. Eran los famosos artesanos de desmantelamiento, prácticamente quienes compraban y limpiaban la carne. Ellos, al entrar, se sorprendieron al ver al oso, y su líder, el bigotón, no podía creer el buen estado en el que estaba el monstruo, pensaba que era una mentira. Otro de ellos aseguraba que estaba en perfecto estado, incluso después de una batalla. Pensaban que algo de daño podría tener, pero eso era nulo. Para el Bigotes eso era increíble, así que rápidamente se volteó hacia nuestro prota, le preguntó si se llamaba Ark, además de preguntarle por si le parecía bien que ellos se lo compraran, algo que el joven aceptó. Después de un rato, pudo recibir su recompensa, algo más de 20 monedas de oro. Ark, por su parte, lo recibió, agradeció y salió del gremio pensando que era muy buen dinero y que su habilidad de ataúd era realmente útil. Así que, después de pensar en esas cosas, decidió ir a por una habitación donde descansar y, al día siguiente, fue a una tienda de armas y equipo para poder comprar todo lo necesario para él. Cuando Ark llegó a la tienda, le pidió al vendedor artículos especiales para la exploración de mazmorras y el vendedor, al ver sus monedas de oro, lo trató como un rey. Así que, después de unas cuantas horas, Ark logró equiparse con lo mejor que podía comprar, empezando por ropa, equipo de supervivencia y alimento, además de comprar un mapa que le servirá para ese lugar nuevo para él. Un rato más tarde, y cuando Ark sale de la ciudad, emprende camino hacia el bosque del este con destino a una mazmorra cercana. Nuestro prota entiende que su prioridad es volverse más fuerte, así que lo primero que debe hacer es acumular todo lo que pueda, utilizando su habilidad de muerte instantánea. Y sabe que el lugar perfecto para eso siempre será una mazmorra, lugar donde hay demasiados monstruos. Aunque sabe que está solo, es la única opción que le queda, así que con paso firme decide emprender rumbo a ese lugar. Y así, luego de unas cuantas horas de caminata, Ark logra dar con la entrada de la mazmorra. En ese momento, el joven nos empieza a explicar ese lugar, diciéndonos que esta mazmorra está dividida por capas y que su dificultad empeora a medida que se desciende, pero que se sabe que entre más profundo, la recompensa será también más grande. Aunque para él, la recompensa no es lo que busca, sino luchar con monstruos fuertes y poder volverse más poderoso, algo que nos cuenta mientras se adentra en este lugar. Así, unos minutos después de caminata, Ark logra escuchar algunos ruidos de una parte en específica de este lugar, así que, al voltearse hacia los ruidos, logra notar que se acercan algunos goblins. Nuestro prota, por su parte, los identifica y, aunque para él puedan ser débiles, estos suelen trabajar en equipo y eso los hace complicados de derrotar. Pero antes de que el joven pueda seguir pensando, estos goblins deciden atacarlo y Ark, al observar que los tiene demasiado cerca, empieza a derrotarlos uno por uno, algo que lo hace sentir muy feliz. Rápidamente termina de derrotar a los que quedan y, cuando lo hace, Ark nota en sí mismo que se siente más ligero, así que decide revisar sus estadísticas y se da cuenta de que, entre más derrote rivales, también sus estadísticas mejoran, haciéndolo cada vez más ágil. Esto debido a su habilidad de recuperación de almas, quien añade nuevo poder a Ark cada vez que derrota a un monstruo.
Así que nuestro prota llega a la conclusión de que podría usar sus habilidades de forma indefinida, pues, cada vez que desvive un monstruo, tiene la capacidad de recuperar su magia hasta el punto de reutilizar su poder las veces que quiera. En ese momento, Ark decide avanzar y, mientras lo hace, se da cuenta de que también puede almacenar armas de monstruos, algo que lo emociona aún más. Pero, mientras pensaba esto, se encuentra con una cueva que lo lleva a un túnel lateral. La curiosidad pudo con Ark y decidió entrar por ese lugar, llevándolo a un sitio distinto, un lugar más apagado y con malos olores. Sin tiempo de seguir pensando, frente a Ark aparecen algunos otros monstruos. Nuestro prota, al verlos, se pone en alerta y se da cuenta de que son orcos, monstruos de rango D, seres muy racionales e incluso con una psicología superior a muchos humanos. Ark, entonces, comprende que estos seres tienen un rango más alto y esto lo pone nervioso. Sin poder seguir pensando, estos orcos decidieron atacarlo en grupo. El joven se decía que eran muy rápidos a pesar de su tamaño. Pero el prota, con sus mejoras, logra esquivar el primer golpe y, con su habilidad, logra desvivir al primero. Esto hizo que pudiera absorber sus habilidades y Ark comprendió de inmediato que ahora era más rápido, algo que lo hizo embestir a estos monstruos. Al ver que el joven era demasiado rápido, no les dio tiempo de defenderse y Ark los eliminó rápidamente, entendiendo que al copiar su velocidad pudo superarlos tan fácilmente. Esto era muy beneficioso, pues ahora podía apoyarse en su velocidad para ejecutar con mayor precisión su habilidad, así que decide acabar con algunos rezagados de orcos que quedaban, pues Ark, definitivamente, no los dejará escapar. Algunos minutos más tarde, y después de que nuestro prota derrotara a esos orcos, seguía bajando por la mazmorra y, mientras comía, se decía que esos orcos no lo ayudaron a subir de nivel, pero sí a ganar experiencia y nuevas habilidades, algo que lo llenaba de satisfacción. Pero, al segundo siguiente, se encuentra con unas escaleras que parecen llevarlo a otro tipo de calabozo, algo que lo llenó de curiosidad y así, unos segundos después, ya estaba dentro de ese lugar. Ark, al entrar, se da cuenta de que es un lugar completamente distinto a la mazmorra, algo que lo llena de sorpresa. No entendía en dónde estaba, todo era limpio y además tenía una fuente de luz y un bosque completo. Para él, era difícil creer que ese lugar seguía siendo parte de la mazmorra, pero, en ese momento, escuchó algunas voces que venían de más adentro de ese lugar, algo que lo puso en alerta. Un segundo después, un chico lo llama y Ark lo saluda con la mano, además de notar que este chico estaba con otras dos personas. En ese instante, el otro grupo de personas se le acercan a Ark y su líder toma a nuestro prota por los brazos y le pregunta por su estado de salud. El joven, algo tranquilo, no sabía a qué se refería, pero le preguntaba por si había algún problema. Estas personas empiezan a preguntarle el cómo llegó a ese lugar, pues estaban en un lugar muy peligroso. Ark les decía que no había sido ningún problema, asegurándoles que no tuvo inconvenientes con los monstruos que estaban más arriba. El líder de ese grupo empezaba a recriminarle que era muy peligroso estar solo en un lugar como ese, pero Ark le decía que no era para nada difícil para él, solo se preguntaba por si era tan difícil explorar un lugar como ese solo. En ese momento se acercó una chica de ese grupo y tranquiliza a su líder, haciéndole entender que todo está bien, además añadiéndole a nuestro prota por si quiere regresar con ellos a la superficie. Pues claramente ellos van de salida. El otro chico se jactaba de decir que tenían suficiente material de orcos y le decían que regresaran rápido pues querían vender para conseguir su dinero fácilmente. En ese momento, el líder vuelve a hablar y le dice a nuestro prota que ellos lo escoltarán a la superficie y que es una suerte que se lo hayan encontrado en una zona segura. El joven no entendía muy bien a qué se refería con zona segura, pero el líder de ese grupo le explicaba que en cada mazmorra simplemente había lugares así, donde los monstruos no podían entrar y eso les daba un lugar donde descansar y poder seguir después con sus objetivos. Ark entonces comprendió a qué se refería, pero el líder, en ese momento, decide ponerse en marcha hacia la salida. Sin embargo, Ark, sin ánimos de ofenderlo, le dice que él no se irá, pues seguirá como está.
El líder no entendía a qué se refería el joven, pero, en ese momento, alguien más se acercó del interior del bosque. Al notarlos, se dan cuenta de que era otro grupo de chicos que estaban bastante heridos. Esto hizo que todos se pusieran alerta. Estos chicos heridos solo pedían que los salvaran y ayudaran, así que el líder del primer grupo decide apoyarlos y le pide a su sanadora que los ayude a sanar, algo que ella acepta. Unos minutos después, ella los ayuda a recuperarse un poco, logrando por lo menos dejar de sangrar. En ese momento, el líder del primer grupo les pregunta sobre lo que les pasó, pero uno de los chicos heridos les pregunta por si alguna vez han luchado contra un esqueleto. Ark, al escuchar estas palabras, se sorprendió. El líder le dice que sí, pero que son demasiado molestos y más cuando se convierten en no muertos, aunque cree que son manejables cuando se tiene un buen equipo. Pero el chico herido sigue hablando y ahora les dice que eso es verdad, pues ellos creían lo mismo, pero con lo que se acaban de enfrentar definitivamente no era un simple esqueleto, era un esqueleto gigante, algo que lo sorprendió a todos, menos a Ark, pues claramente nuestro papucho ya está en otro nivel, jajaja. Los chicos heridos ahora comentaban que ese esqueleto tenía el tamaño de un ogro de rango C, algo que asustó a todos. Pensaban el cómo era posible que un monstruo de ese nivel estuviera en un piso superior, no lo podían creer. Otro de los heridos le decía que era cierto, además de añadirles que habían podido escapar sencillamente porque la puerta por donde salieron era pequeña y era casi imposible que ese ser pudiera pasar a través de ella. Finalizaba diciéndoles que, cuando llegaron a la zona segura, se sintieron aliviados y lo único que querían era poder descansar un poco para después poder salir de esa mazmorra. En ese momento se escucha un sonido a lo lejos, y nuestro prota y el primer equipo reaccionan a ese sonido, y antes de poder continuar su caminata, nuevamente el ruido los pone en alerta. Saben que algo se aproxima, no saben de forma cierta de dónde proviene el ruido, pero, unos segundos después, aparece el esqueleto gigante al frente de ellos, algo que los asusta demasiado. Antes de poder reaccionar, este monstruo empieza a embestirlos, algo que Ark nota por su increíble velocidad y destreza. El líder del primer equipo comprende que era difícil pelear, prácticamente entrar en combate con ese esqueleto es una muerte segura. Así que le pide a su grupo que abandonen el lugar y él se quedará a pelear. Pero, antes de que su grupo respondiera, de atrás sale rápidamente Ark con rumbo al esqueleto, algo que sorprendió a los demás. En los pensamientos de nuestro prota, se decía que, así como a los orcos, también podía ver los movimientos del esqueleto, algo que lo hacía llenarse de confianza, creyendo que podía derrotarlo, por eso atacaba. Así que, cuando lo tuvo al frente, usó su habilidad de desvivisión instantánea, diciéndose que si funcionaba en muertos vivientes entonces sería una gran ganancia. Pero se da cuenta de que, aparentemente, no está funcionando. En ese momento, el monstruo decide atacarlos rápidamente y con múltiples golpes, algo que Ark puede esquivar con facilidad, pero, para los otros chicos, esto era impresionante, pues entendían el por qué nuestro prota estaba solo en ese lugar, ahora sabían el tipo de persona que era. Volviendo con Ark, pensaba que su habilidad no estaba funcionando a pesar de haberla lanzado varias veces, solo podía esquivar y atacar. Pero, en ese momento, intentó dar un golpe más cercano al monstruo y, cuando logra estar muy cerca, su poder mágico se agota, haciendo que no pueda activar su habilidad nuevamente. Justo ahí, el esqueleto decide atacarlo pues Ark estaba desprotegido, algo que llenó de miedo al joven. Pero lo salvó la campana, en ese instante, el monstruo fue golpeado por la espalda por algunos objetos y, un segundo después, nos damos cuenta de que era el líder del equipo quien lo había ayudado. Este tipo estaba tratando de ahuyentar al monstruo o, por lo menos, hacer que desistiera de atacar al prota, algo que funcionó pues, rápidamente, el esqueleto se volteó hacia él. En ese instante, el prota entendió cómo luchaban los otros aventureros, siempre aprovechando todos los recursos a su alcance, algo que lo llenó de motivación y, en ese momento, se toma una poción mágica para recuperar su poder. Por su parte, el líder del equipo,
quien se encontraba escondido del esqueleto, pensaba para sus adentros que aquello era todo lo que podía hacer, pues no tenía la fuerza necesaria para derrotarlo. Solo podía ganar algo de tiempo e intentar buscar una salida de forma desesperada. Pero, en ese preciso instante, el prota le aparece por la espalda y le pregunta si todo está bien. El líder le confiesa que no, que se siente desesperado, pero el joven lo tranquiliza un poco y, después le comenta que falló en su intento previo de eliminar al esqueleto. Gastón le pregunta la razón de ese fallo y el prota le dice que intentó usar su habilidad de muerte instantánea, pero que esta no funcionó. El otro tipo se sorprende mucho y le hace saber que esa habilidad es considerada inútil por todo el mundo. Pero Ark le replica que eso no es cierto, pues ha logrado llegar hasta ese lugar tan profundo gracias a ese poder. Esto desconcertó por completo al líder, quien no podía creer lo que escuchaba, así que Ark le sugiere que lo mejor que pueden hacer todos es que se marchen y lo dejen a él solo. El prota intentará, junto a su habilidad, desvivir al no muerto. Es algo ciertamente irónico, pero no le queda otra opción que intentarlo. Además le añade que no importa si cae en ese lugar, pues no quiere que nadie más sea derrotado en la batalla. El líder lo comprende y, en vez de aceptar la sugerencia del prota, decide quedarse con él. Le propone a Ark que podrían formar un dúo y así idear un plan para derrotar al esqueleto. En ese momento se ponen de acuerdo y por fin se presentan. Conocemos el nombre del líder, quien se llama Gastón, y Ark, por su parte, también se presenta por su nombre, algo que los hace sentirse mejor y más preparados para lo que viene. Ahora tenemos un recuerdo de Gastón, uno donde se encontraba en un cuartel y fue repentinamente despedido de su puesto militar. Él no lo entendía, pero quien lo despedía le decía que era porque no era lo suficientemente fuerte. Además le añadía que sus subordinados eran mucho mejores guerreros que él, algo que Gastón entendió y, después de despedirse de algunos de sus compañeros, abandonó ese lugar para siempre. Así regresamos al presente, donde vemos a Gastón corriendo para escapar del esqueleto, pero todo era una distracción, pues claramente tenían un plan trazado con Ark. En ese instante se nos recuerda la idea que gestaron entre los dos, la cual consistía básicamente en intentar acercarse lo más posible al monstruo para que el prota pudiera usar su habilidad, lo que haría que su porcentaje de éxito fuera mucho mayor. Así que, después de meditarlo, se pusieron de acuerdo y lo ejecutaron. Gastón sería el señuelo y le abriría una abertura para que Ark pudiera atacarlo lo más cerca posible. Regresando de nuevo al presente, Gastón nos contaba que su experiencia en el ejército le otorgaba la facilidad de moverse en bosques, además de idear estrategias de defensa y combate, algo que en cierta forma le estaba sirviendo contra el esqueleto. Pero, cuando ya no pudo defenderse más, se vio en una encrucijada, pues el monstruo lo tenía acorralado y, después de golpearlo, estaba a punto de mandarlo con San Pedro. En ese instante, y como se había acordado, Ark apareció de entre los arbustos y se lanzó sobre el esqueleto listo para atacarlo con su habilidad. Solo esperaba que esta funcionara, pero justo cuando lo iba a golpear, un brazo gigante salió de la espalda del esqueleto y golpeó a nuestro prota. El impacto le impidió que su ataque fuera efectivo, lo que lo descolocó por completo y lo mandó a volar a unos cuantos metros de distancia. Gastón estaba sorprendido pues no sabía lo que había pasado, así que rápidamente le pregunta a Ark si estaba bien, pero ya tenía al esqueleto nuevamente encima de él. En ese momento el prota recupera la conciencia y, al levantarse, se da cuenta de que el esqueleto ha golpeado a Gastón, quien se encuentra herido. Ark corría hacia él, pero sabía y entendía que estaban en una posición nada favorable. Se decía a sí mismo que era casi imposible poder derrotar al monstruo pues había agotado casi todos sus recursos. Solo pensaba en alguna otra forma de hacerlo, pero se sentía atrapado en esa situación. En ese momento recordó las palabras hirientes de Alan, además de la mirada despectiva del otro líder de grupo con quien se topó al salir a buscar a Lynn, y todo esto lo enfureció todavía más. Al otro lado, el esqueleto se acercaba más a Gastón y estaba a punto de mandarlo con San Pedro. El propio líder se decía que lo mejor que podía hacer Ark era huir, pues era lo correcto, además de disculparse internamente con sus amigos mientras empezaba a aceptar su destino.
Pero, en ese instante, fue sorprendido por nuestro prota, quien saltaba por detrás del esqueleto. En ese momento, el joven pensaba que era su última oportunidad, así que usó la altura y se dejó caer a gran velocidad sobre el enemigo. Este monstruo, al notarlo, también decidió atacarlo, pero Ark saca un cadáver de ogro de su habilidad de ataúd y lo pone como escudo frente a él. Esto le dio algo de tiempo y, mientras cae y logra esquivar el ataque del monstruo, por fin logra tocar su cuerpo. En ese momento, Ark activa su habilidad sobre este monstruo maldiciéndolo por todo lo que les ha hecho pasar. Al otro lado, en la entrada de ese piso seguro, estaban los demás chicos, el grupo de los heridos y los amigos de Gastón. Ellos empezaban a discutir pues los heridos querían irse del lugar, pero el amigo de Gastón no quería, pues tenía la esperanza de que volverían. Así que, entre discusiones, iban a empezar a pelear hasta que la otra chica los separó y decidieron esperar con más paciencia. Unos segundos después, escuchan algo de ruido y, al observar, logran ver al esqueleto acercándose a ellos, algo que los llenó de miedo, pues creían que Ark y Gastón no habían sobrevivido. Pero, para su sorpresa, el esqueleto empezó a desvanecerse y a caer al suelo, y un instante después, de entre el polvo, salieron Gastón y el prota algo heridos. Los dos amigos del líder, al verlos, salieron corriendo rápidamente a ayudarlos porque estaban claramente emocionados. Cambiando de escena y de lugar, Ark se encontraba arrodillado en una tienda frente a un señor desconocido. Esta persona le preguntaba sobre el rango de nuestro prota, algo que Ark le decía sin problema. Este tipo se molestaba al saber que el joven quería venderle muchos materiales, incluidos cuerpos de otros monstruos. Así, Ark le empieza a explicar que, después de volver de la mazmorra y repartir las ganancias con el grupo de Gastón, se dirigió al gremio de aventureros para venderlos, pero no fue posible. Por eso llegó a esta tienda que los puede comprar. El otro tipo estaba molesto pues creía que nuestro prota podría ser un estafador, así que le pregunta el por qué no pudo vender en el gremio. Ark, muy tranquilo, le cuenta que tuvo un inconveniente con otros aventureros pues, al sacar sus productos, lo acusaron de haberlos robado y así empezó una pelea. Aquello provocó que no pudiera vender en el gremio, pues pelear en ese lugar es una falta grave y fue retirado por unos días. Así que por eso ahora está ahí intentando vender en esa tienda, la cual cree que también es ilegal. El tipo se molesta por esas palabras, pero comprende que el prota no está mintiendo, además de reconocer al otro sujeto con el cual Ark peleó en el gremio. Era un aventurero al que le gusta estafar a la gente y solo quería quitarle los objetos al prota. Ahora el dueño de esta tienda le dice que podría comprar algunas cosas, como los orcos y las armas, pero le aclara que algo como el cráneo del esqueleto no cree que un aventurero de rango E como Ark pudiera haberlo obtenido solo. Así que el joven le cuenta que no lo hizo en solitario, le añade que fue con el grupo de Gastón con quien lo logró. El vendedor lo comprende y le pide que siga contándole cómo fue la batalla. Así que Ark, bien mandado, decide relatarle sobre cómo lo desvivieron, además de añadirle que usó su habilidad inútil. El vendedor no se veía muy convencido, así que Ark le pregunta si le cree y, este le responde que no, pues no piensa que esa capacidad haya logrado esa victoria, solo cree que el joven se está burlando de él. Pero nuestro prota no le dice nada más, así que, después de meditarlo un poco, el vendedor acepta sus palabras, además le añade que si Gastón confió en él, entonces eso quiere decir que no es una mala persona, ni que está mintiendo. Esto alegra a Ark, así que el tipo le dice que le comprará todo sin problema, pero le añade que le incluirá un seguro, algo que el joven acepta. Unos minutos después, cuando estaban haciendo los trámites del pago, Ark le pregunta sobre un abrigo negro que estaba a la venta. El tipo se lo lanza y le dice que lo tome si le gustó, añadiendo que entrará en parte del pago del seguro pactado previamente. Ark no lo creía, pero el vendedor le dice que no se preocupe, además de decirle que ese abrigo es de primera calidad. En sus pensamientos, el prota se decía que ese abrigo le daría presencia, pues antes, como estaba vestido, solo generaba desconfianza.
así que, después de ponérselo, se convierte en todo un Chad, jajaja. Unos segundos después, y mientras finalizaban la compra y venta, el vendedor le agradecía a Ark por ayudarlo, pues a esa tienda casi nadie va. El joven le pregunta si también es un errante como él, algo que el vendedor le confirma, añadiendo que es una ciudad muy grande y que las mazmorras cada día dan más recursos, lo que mueve la economía. Pero también le comenta a Ark que últimamente algo pasa en ese reino, algo que hasta el propio rey ha empezado a preocuparse, hasta el punto de convocar intencionalmente a aventureros de rango S del exterior. Ark lo comprende pues, últimamente reconoce algunas caras de esos aventureros que el vendedor menciona, además de cuestionarse si esos grupos son realmente buenos o tienen alguna otra razón especial, algo que lo inquieta. Pero en ese momento es interrumpido por el vendedor, quien le dice que debe ganar también suficiente dinero como pueda antes de irse con San Pedro y, lanzándole el dinero a Ark, le añade que el material que le trajo es bastante bueno, además de invitarlo a que vuelva a esa tienda primero, siempre que tenga materiales de calidad. El prota lo entiende, aunque se muestra algo reacio a la actitud tan cambiante del vendedor. Unos segundos después, Ark sale de la tienda y revisa su ventana de estado. En ese instante se da cuenta de que su experiencia ha crecido de 4 a 5 veces más y todo gracias al esqueleto. Comprende que ese monstruo era una especie rara y, esto hizo que creciera de una forma diferente. Esto lo llena de más confianza para querer volver a la mazmorra y se dice que no habrá ningún problema, así que se apura a volver a la tienda para comprar más accesorios y equipo para regresar a ese lugar lo más pronto posible. Un rato más tarde, y después de comprar lo que necesitaba en la tienda de suministros, Ark ya estaba de camino a la mazmorra. Durante su caminata se daba cuenta de que estaba anocheciendo y debía buscar un lugar donde descansar. Pero en ese momento fue sorprendido por una manada de lobos de rango E, además de otros monstruos del mismo rango. Aquello lo inquietó, pero sabía que era normal pues estaba en medio de la noche en un bosque salvaje. Así que decide activar su habilidad y en un par de segundos empieza a desvivirlos y a absorber sus almas. Pero, justo cuando pensaba que todos estaban derrotados, un lobo lo sorprendió por la espalda. Ark, por su parte, rápidamente lo esquivó, pero este lobo no tenía intención de atacarlo, al contrario, parecía estar huyendo de algo. Esto descolocó al joven, quien no entendía por qué ese lobo se veía tan asustado. Solo creía que algo debía estar pasando en la dirección de donde venían esos animales, así que, al mirar hacia ese lugar, nuestro prota pudo ver que una chica bestia se acercaba, muy herida hacia su posición pidiendo ayuda. Estas palabras hicieron que Ark se pusiera en alerta pues no se esperaba a esa chica en ese lugar. Pero, sin tiempo de reaccionar, esta joven cayó a un lado de Ark desmayada del cansancio y, al parecer, también muy herida. En ese momento el prota la toma en sus brazos y la analiza, dándose cuenta de que es una chica de la raza hombre-bestia, además de notar que está lastimada por todas partes de su cuerpo, seguramente por huir de algo dentro del bosque. En ese instante, el joven se pregunta por lo que le pudo pasar, solo escucha susurros de la chica diciéndole que salve a su aldea, pero Ark no logra entender bien lo que ella dice. Justo en ese momento nuestro prota comprende que el lobo de antes no estaba huyendo de ella y, al voltear a ver hacia el bosque, se da cuenta de que algo está pasando. Así que rápidamente Ark se levanta y se coloca en posición de defensa, esperando por ese ser, pero al notar que nadie viene, entiende que ese ser es un perseguidor y se dice a sí mismo que no debe bajar la guardia, pues en cualquier momento podría atacarlo. Y así fue. Unos segundos después, el prota logra sentir la presencia de un monstruo, pero al lanzarle su habilidad no logra darle. Solo se dice que ese monstruo no lo atacó, solo se alejó, pero siente su presencia y entiende que este ser es alguien muy cauteloso, algo que lo pone en máxima alerta. En ese momento, Ark escucha más sonidos de entre los arbustos, lo que le da a entender que hay más de 3 seres en ese lugar y siente que no podría acabar con ellos si estos monstruos deciden atacarlo juntos. Sabe que está en una mala situación y solo quiere proteger a la chica, encontrándose en una encrucijada sobre lo que debe hacer. En ese instante recuerda su nueva habilidad,
esa que adquirió al derrotar al esqueleto llamada entierro de muerte múltiple, una facultad que le da la capacidad de desvivir hasta a 4 seres al mismo tiempo. Aquello le resulta muy útil, pero también sabe que debe usar su poder mágico, solo puede confiar y lanzarla, aunque le tomará un tiempo cargarla. Decide usarla y, así, unos segundos después de haberla preparado, la lanza hacia los objetivos en el bosque. Este poder logra impactar a algunos monstruos, pero Ark logra identificar que algunos otros lograron escapar. Esta maniobra le dio el tiempo necesario para recuperarse y, así intentar ayudar a la chica que estaba en el suelo malherida. Después de algunos segundos, Ark le entrega a la joven una poción de recuperación mágica y le pide que la tome con calma. Ella, por su parte, lo hace y después de algunos otros segundos, se duerme en modo de recuperación. En ese momento nuestro prota comprende que ella se queda dormida porque se le acabaron las fuerzas, además de añadir que la chica tuvo que haber pasado momentos muy aterradores. Decide llevarla de nuevo a Voltaña para que se recupere, sin olvidarse de llevarse los cuerpos que desvivió para posteriormente poder venderlos en la tienda de confianza. Mientras hacía esto, también levantó a la chica en su espalda y recordó que le hubiera gustado perseguir a los monstruos, pero que la prioridad debe ser la joven. Esto le recordó a algo de su pasado, seguramente pensando en Lynn, su amiga de la infancia. Cambiando de lugar y de personajes, ahora nos encontramos con el grupo del héroe, quienes estaban en plena purga de monstruos también. En ese momento, y cuando terminan de eliminar al último, Alan le agradece a Lynn por su arduo trabajo, aparentemente ella ha logrado progresar mucho en algunos días. El petardo del líder se asombra al saber que ha subido 20 niveles en 2 días y le pide que pronto deberán ir más abajo de lo que se supondría es una mazmorra. Lynn, por su parte, se alegraba de esas palabras. En ese momento nos presentan a las otras chicas que acompañan a Alan. Ellas eran Fiona, una ladrona, Eris, una paladín y, por último, Dorotea, quien es una maga. Estas chicas solo pedían que terminaran por ese día y que regresaran a descansar, pero en ese instante Lynn se les acerca y, haciéndoles una venia, les agradece por su ayuda, añadiendo que ella también se esforzará más para mejorar y estar a la par de todo ese grupo. En ese momento interviene el pendejo y le dice que todos son compañeros y nadie dudará en ayudarla, que no debe sentirse menor por quien es en ese momento. Ella, al escuchar esas palabras, se sonroja, se nota que es bien facilita la amiga de nuestro prota. Un rato después, en lo que parece ser la posada o el cuartel de este grupo, el líder recibe a Eris, quien entra a su habitación y Alan le pregunta sobre lo que sucede. Ella se sienta y empiezan a hablar sobre las exigencias del rey, mostrándole un documento y diciéndole que quiere saber cómo va la búsqueda de la llave. El líder se sorprende por esas palabras, pero le dice que también se están esforzando por buscar las famosas llaves, solo le dice que el rey es una persona realmente impaciente. En ese instante nos cuentan que el rey no reunió a grupos de aventureros rango S para cazar monstruos, sino que su verdadero objetivo era la búsqueda de las llamadas llaves, las cuales yacen en el nivel más bajo de las mazmorras. Alan ahora nos cuenta que no conoce el poder de estos objetos, pero, al saber que les dan un título y un territorio como recompensa, entiende que ese objeto no es algo común. Pero hay algo que lo inquieta, solo quiere entender por qué el rey le da todo eso como recompensa. Cree que el líder del reino podría estar usándolos y, después de obtener las llaves, podría silenciarlos, lo cual sería muy malo, algo que lo dejó pensativo por algunos segundos. Así que Eris, al verlo, le pregunta qué hará, además de preguntarle hasta cuándo seguirá mimando a Lynn. El petardo le dice que no debe ser impaciente, pues cree que hay que llevarla despacio, le añade que antes no necesitaban a un sanador, pero como irán a lugares demasiado peligrosos, entonces ahora sí la necesitan. Se da a entender que ellos son muy fuertes, pero todo tiene un límite y, si quieren alcanzar su meta, sí o sí deben tener a alguien que los cure porque si no, será imposible lograrlo. Allen recuerda que, cuando descubrió a Lynn, fue un objetivo que no debía dejar ir,
pues no es fácil encontrar a un sanador que esté a la altura de su grupo, y encontrarla a ella, que tiene un talento excepcional, fue un milagro que lo alegró mucho. Eris, que había estado escuchando pacientemente, le dice que si esperan a que Lynn suba de nivel, corren el riesgo de que el otro grupo de petardos llamado Balzac se les adelante. Claro, Alan les dice que no hay problema pues, aunque ellos podrían estar parejos, también el grupo Balzac tiene un problema con el sanador. Así que le pide que no se preocupe ya que, aunque se les adelanten, hay muchas llaves por encontrar, así ellos encuentren una llave, el grupo de Alan tiene 3 llaves encargadas. No lo ve como ningún problema que ese otro grupo se les haya adelantado, solo basta con que, al final, el grupo del petardo lo tenga todo. En ese instante Eris se levanta y le dice que seguirá las decisiones de su líder, así que le pregunta a Alan si hay algo más. El líder, por su parte, le dice que no por ahora, ya que ellos se encargarán del norte y el grupo de Balzac se encargará del oeste. En cuanto al laberinto de Jade, que es donde se supone que está Ark, debería permanecer intacto, pues entiende Alan que, aunque en Voltaña hay buenos guerreros, ninguno podría alcanzar el piso más profundo. Está lleno de confianza al saber que no hay nadie que le quite esa mazmorra, sin saber que Ark ya está en ese lugar, así que le termina diciendo que con más razón deben ir con calma, algo que por fin entiende Eris. Pero sin ellos saber que nuestro prota entrará en batalla también por ese lugar. Regresando al lugar donde está nuestro prota, la chica bestia estaba teniendo un sueño, uno donde era perseguida por unas bestias, pero, al saber que sería desvivida, se llenaba de pánico. Ese pánico era erradicado cuando, en ese sueño, nuestro papucho la salvaba. En ese momento ella se levantaba y el vendedor de la tienda, que se llama Hale, le preguntaba si estaba bien y despierta. Ella, por su parte, estaba confundida pues no sabía en dónde estaba, así que Hale le decía que estaban en Voltana, en su tienda, además de añadirle que le habían dado refugio desde la noche anterior y que nuestro prota la había cargado desde el bosque hasta la ciudad. En ese momento, Ark le pregunta si recuerda que tomó una poción que él le dio y también le pregunta por su estado de salud. Ella, al verlo, se sorprende pues, es la persona que vio en su sueño, así que, muy nerviosa, le agradece además de presentarse como Fatina. Ark, al escucharla, también se presenta y algo se prende en ella. La bestia ha entrado en escena, jajaja. En ese instante Hale interviene y les dice que le comenten lo que pasó el día anterior. Fatina, algo preocupada, les comenta que ella vive en una aldea cerca de la mazmorra, un lugar tranquilo sin problemas, pero contra esos monstruos de ayer no fueron capaces de hacerles frente. Ella describe a ese ser como un gran monstruo negro. Hale le pregunta si entonces no pudieron hacer nada ni siquiera los magos, algo que ella confirma, lo que califica como muy peligroso a ese monstruo. Ark, que estaba escuchando en ese instante, le pregunta a la chica sobre el aspecto del monstruo pues cree haber visto a varios. Ella se sorprende por eso, afirmando que se suponía que era uno solo, pero no está segura de su forma pues la noche no les dejó observarlo bien. Ark, al escucharla, se queda en silencio pensando en ese monstruo, pero ella, justo en ese momento, recuerda algo y les dice que la magia no le hizo ningún efecto a ese ser, que era como si desapareciera antes de ser impactado por cualquier ataque. Así que Hale interviene y les dice que eso podría deberse a la llamada defensa mágica, una habilidad que poseen algunos monstruos poderosos, la cual consiste en crear una especie de muro alrededor de ellos y eso repele la magia. Estas palabras hicieron reflexionar a Ark, quien se decía que esos monstruos eran realmente poderosos. En ese momento, Fatina recuerda la noche anterior, al verse acorralados, no le quedó de otra que huir y, después de ser herida, fue Ark quien la salvó de la muerte. Estaba muy agradecida. Pero Hale la interrumpe de sus pensamientos y le pregunta por los habitantes de la aldea, algo que hizo caer en cuenta rápidamente a Fatina sobre ellos. Esto hizo que se levantara de la cama y tratara de ir a ayudarlos, pero, cuando lo iba a hacer, no tenía la fuerza suficiente, cayendo en los brazos de Ark. Nuestro prota, al verla, le pide que lo mejor sería que descansara un poco más. Ella se rehúsa,
pero Hei le pide que lo mejor es que se cambie de ropa y coma algo. Fatina, entonces, acepta la oferta, pero Hei le dice que no lo hace por ella, sino que no quiere que se hagan rumores raros de su tienda, solo quiere que todo el mundo siga yendo a su local a comprar. Salió bien descarado el Hei. En ese momento el vendedor le pide a Ark que vaya con él mientras Fatina come y se cambia de ropa, así que, segundos después, nuestro prota estaba en el comedor con Hei comiendo algo también. En sus pensamientos, agradecía al vendedor pues, desde el día anterior le había dado refugio y comida, algo que lo hace sentir confianza en este señor, notaba que en el fondo era muy buena persona. Unos minutos después, Ark, Fatina y Hei emprendían camino hacia los refugiados de la aldea y, después de encontrarlos, solo pueden ver a muchos heridos y algunos guardias ayudando a identificar y a buscar ayuda en los gremios. Entre tantas personas, Fatina logró ver a algunas personas conocidas, lo que hizo que ella se reencontrara con algunos familiares, estaba muy feliz. Así que, después de saludarse y darnos a entender que son familia de ella, las señoras bestia le comentaban que, aunque no todos sobrevivieron, los que sí lo hicieron estaban bien gracias a los soldados de la ciudad. Esto hizo sentir algo mejor a Fatina, pero nuestro prota, que estaba a su espalda, les dice que le alegra que haya encontrado a su familia y, dándose la vuelta, se iba a ir. Hei, que lo estaba viendo, le pregunta hacia dónde se dirigía, pero Ark le dice que irá a perseguir a ese monstruo. El vendedor no estaba muy de acuerdo con lo que pretendía hacer nuestro prota, pero Fatina se sorprendía por esas palabras. Así, Ark y Hei empiezan a discutir, uno afirmando que debe ir y el otro que no, pues sería muy peligroso. Ark le decía que solo tenía que derrotarlo y ya, pero el otro le preguntaba que de dónde sacaba tanta confianza. Ark solo quería derrotarlo para ganar experiencia y robar esa habilidad, algo que lo llenaba de fascinación. Pero, en ese momento, Fatina corrió a su lado y le pidió que la esperara, pues ella quería que Ark la dejara acompañarlo. Las familiares no entendían por qué Fatina quería hacer eso y, el joven solo se quedaba en silencio, pero la determinación de la chica era mayor y, entre gritos, le decía a nuestro prota que haría cualquier cosa que esté a su alcance para ayudarlo a vencer al monstruo. Esta sí merece al prota, no como esa Lin que lo abandonó a la primera. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga o, si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.